Buenos días a todos, mi nombre es Cristina Liaguno. Este mes de la mujer he pensado que podía ser muy interesante hacer entrevistas a mujeres inspiradoras, mujeres que inspiran a otras mujeres. Y en este caso he invitado a la doctora Magdaleno. Me quedé pensando un poco tildada porque tenemos algo muy en común. Las dos cumplimos años el mismo día. No del mismo año somos, pero sí del mismo día. Siempre me cumpleaños Norma Magdaleno. Entonces Norma, que tiene un doctorado en psicología cognitiva, hoy nos va a acompañar y vamos a conversar con ella en una conversación que les quiero comentar. No está preparada previamente. O sea, estamos manejándonos de una manera fenomenológica. Van a ir surgiendo las preguntas, seguramente sus respuestas van a disparar otras preguntas y bueno, finalmente vamos a tener este video realizado para que todos ustedes lo puedan compartir con sus amigos y lo puedan volver a mirar. Norma vive en Tucson, Arizona, en Estados Unidos. Y nos conocimos hace muchos años cuando visité la ciudad de Tucson para dar un entrenamiento en constelaciones familiares. Así fue que nos conocimos y desde entonces, que creo que pasaron 10 años ya o un poco más, seguimos en contacto. Bueno, Norma, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo en Tucson? Está con mucho trabajo, está el sol de fuera, eh, con muchas cosas bonitas que hacer este día. Ujú. Y contanos un poco cómo es tu trayectoria profesional. ¿Qué has estudiado? ¿Cómo te has formado? Porque hablas perfecto español y sin embargo eres americana. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Ok, muy bien. Gracias, Cristina. Sí, soy de segunda generación. Nacida aquí en Estados Unidos. Mis abuelos son mexicanos. Mis padres nacieron aquí en Estados Unidos. Que eso ha sido ah, una experiencia muy llena de sorpresas y muchas cosas diferentes que uno tiene que aprender para sobrevivir en este país. Ujú, Es muy interesante las culturas y cómo mezclar eso con el trabajo. ujú. Y además tienes hijos y nietos. Sí, tengo 3 hijos, tengo 5 nietos y tengo 4 bisnietos y con uno en el camino. Una que van a hacer este fin de Wow, semana. qué lindo, qué lindo. Y eres una mujer muy joven porque has podido también compatibilizar tus estudios, tu trabajo, tu familia. ¿Cómo hiciste? Pues eso fue con muchas ganas y con mucha perseverancia. No fue fácil. Fui una madre soltera que enseñó a mis hijos cómo sobrevivir la vida en Estados Unidos juntos. Y la educación fue algo que muy temprano en mi vida fue una meta muy importante para mí. Eso me ayudó a mí a, a lidiar a todas las cosas que iba yo a tener que necesitar hacer por mi familia. Am, yo me gradué aquí, no de una escuela, high school, ah, pero sí saqué una licencia o una diploma de high school cuando yo era joven. Entonces eso ya me abrió el camino para empezar la universidad. Al principio fue difícil. Estudié otras cosas, pero luego me di cuenta que mi pasión y mi interés era en el trauma.
Y desde que empecé mis estudios en el 1992, mi enfoque era en estudiar lo que el trauma hace y cómo, cómo se manifiesta en nuestras vidas. Mi primera experiencia con la Ujú. escuela fue que saqué mi primer título en un colegio comunitario. Ahí saqué mi primer diploma en estudios sociales, de trabajadores sociales. De ahí me fui estudiando otras cosas como en la Universidad de Arizona me puse a estudiar ah, cosas de familia y también escogí un bachillerato en estudios méxico-americanos. Yo empecé a ver muy temprano en mi carrera que el aprender las culturas aquí en Estados Unidos y cómo se mezclaba eso con nuestras vidas era muy importante. La historia me fascinó desde muy temprano, porque la historia se manifiesta en todas partes de nuestras vidas y especialmente en lo psicológico. En el trauma yo me he dado cuenta que eso es muy importante. La historia yo la traigo conmigo cada vez que yo veo a un paciente, a un cliente. Este, después de que terminé mis estudios en la Universidad de Arizona, ah, de ahí salí con 2 bachilleratos y ya empecé mis estudios con la Universidad de Arizona, que es Arizona State University. Allí hice mis estudios como trabajadora social clínica. Duré muchos años trabajando en la comunidad, metiéndome en temas que ayudaban a la comunidad políticas, fui activista, fui de muchas cosas. Tuve experiencia en diferentes cosas. Y todavía el trauma me salía por todas partes. Cualquier cosa que yo hacía, en cualquier trabajo donde yo ponía mi mano, ahí salía mucho trabajo para hacer en el trauma. Mi primer trabajo en esta carrera fue como representante y aquí le llamamos advocates, o sea que son personas que salen a la comunidad para responder en una crisis. Mi primera experiencia fue en el asalto sexual. Entonces yo respondía a los hospitales aquí en Tucson para ver a las víctimas de asaltos sexuales. Duré algunos años en esa carrera. De allí aumenté y me puse a trabajar en los albergues con las familias que eran víctimas de violencia doméstica. Allí duré otros años y trabajé en las 2 carreras bastante y aprendí muchísimo. En esos años me di cuenta que había una creencia, una tendencia de excluir a los hombres mucho. Ahí en los albergues caían muchas mujeres que venían víctimas de violencia y no se les dejaba comunicar con los esposos. Si había casos legales, se les ponían órdenes de no contacto. Ujú. Entonces, yo podía ver cuando yo trabajaba con estas familias que era necesario hablar con el esposo por muchas razones. Podría ser por familia, podría ser por dinero. Claro que había muchos casos donde si había violencia muy seria y tenía uno que tener mucho cuidado en términos de que hubiera mucha seguridad. La mayoría de los casos era algo que había solución. Ujú. Y me Ujú. empecé a dar cuenta que aquí faltaba algo. Y yo era una sola persona que creía que era necesario solucionar estos conflictos para que la familia se mantuviera unida o que hubiera un trabajo para reunirlos. Si había posibilidades que esta familia
iba a tener éxito, entonces yo buscaba la manera de ayudarles. Esto ¿Y era en qué, contra. perdóname, qué veías como para decir, bueno, este trabajo con esta familia, yo propongo tal cosa, tal estrategia, va a funcionar? ¿Qué condiciones le veías a la familia para que pudiera entrar en ese proyecto, en ese plan? ¿Qué veías? Primero que nada, lo que yo podía ver era que esto era, en muchos casos, no había varios casos de violencia. Había problemas de comunicación, había problemas de traumas previos que no se habían resuelto en una o las dos personas de esta pareja. Yo podía ver que si se solucionaba esto, entonces iba a haber éxito. La familia podría salir adelante y podrían mantenerse juntos. Ujú, ujú, Aunque en esos tiempos yo podía ver que no había mucha gente que trabajaba con el enfoque grande de ver el cuadro grande. Lo que estaban viendo era lo que sucedió esa noche, ese ujú, día, ese momento donde la violencia sucedió y de ahí se basaban en tomar todas sus decisiones. Por ejemplo, aquí cuando sacan una orden de protección, las personas, esa orden dura un año. Esas personas no pueden tener contacto por un año. En muchos de estos casos, las mujeres necesitaban de comunicarse con su pareja para recibir dinero, para solucionar cosas de su casa, etcétera. Y se escondían, se iban a las esquinas por ahí lejos para hablar con el hombre, porque ujú, tenían miedo. Ahora, las trabajadoras, que en ese tiempo yo no era psicoterapeuta todavía, en nosotros, las que creíamos en soluciones, nos hacíamos de la vista gorda, no vi nada, aunque yo sabía que estaban hablando por allá en la esquina. ujú, Y y bueno, yo tenía comunicación con las mujeres y hablaba con ellas de la seguridad, siempre con la seguridad. En cada caso existía tanto trauma que no había sido resuelto. ujú, El sistema legal no era algo donde uno se podía apoyar. Si uno era una mujer que estaba pasando por eso, uno iba a pasar por vergüenzas, por ah, miedos, por mucha depresión, ansiedad, porque a raíz de que soy una víctima de algo que sucedió en mi casa, una violencia, también ahora soy víctima del sistema, porque ahora me sí, tengo que esconder del y, sistema. y muchas veces lo que se dice es que la mujer se lo buscó. Sí, aquí hay, eso se llama victim Ella blaming. Ajá. provocó la situación y que entonces casi no hay que darle asistencia porque ella es la que provoca también. ¿Y cómo fue que pasaste de trabajadora social a terapeuta? ¿Cómo fue ese pase? Y otra cosa que me pregunto, porque en el medio de todo este trabajo que estabas haciendo, estabas criando a tu familia. Sí, Y me pregunto cómo es este tema del burnout, no sé si se pronuncia así, estar oh sí. quemado por lo que estamos haciendo, por los casos que nos tocan llevar, por lo dolorosos que son. ¿Cómo manejabas eso? Primero que nada, mantenía una estructura que me daba satisfacción en mi casa. Ujú, Mis hijos estaban seguros, todo lo que se requiere para que mi casa se mantuviera firme estaba bien. ujú, Ellos estaban de acuerdo, mis hijos me ayudaron mucho. Tengo mucha gratitud con mis hijos porque me ayudaron y me apoyaron cuando yo estaba en la escuela. Ellos siguieron mis reglas para mantenernos unidos como familia mientras que esto pasaba. ¿Qué hacía yo? Bueno, me mantuve muy ocupada en esos años, ellos estaban chicos.
en cosas, actividades, por ejemplo, fui manejadora del equipo de béisbol de mi hijo. Mi hija era estudiante en el taekwondo. Me llevaba metida en actividades con ellos cuando podía para salirme del enfoque de nada más trauma y trabajo. Y me gusta mucho cantar. Ajá. Iba mucho al karaoke, que eso me ayudaba mucho para despejarme, para sentirme bien, porque en cada canción hay una solución. Ujú, Y es ujú. una terapia que todavía uso con mis pacientes. Sí, Es sí, bonito, sí. es bonito. Bueno, a veces yo escucho las letras de las canciones de los tangos de Argentina o de las canciones de amor de México y digo, ay Dios santo, la madre del que escribió esta letra tenía un problema, ¿no? O sea, a través de las letras de las canciones también podemos darnos cuenta de qué pasaba con el escritor, con el que escribió la letra, porque no solamente rima como ahora. No, no es necesario hacer como las canciones modernas, ¿no? Las canciones de antes contaban toda una historia y vos desde el conocimiento del trauma podés imaginar qué hubo atrás o qué pasó atrás y sí, a mí me divierte mucho mirar las letras de las canciones, pero no me animo a cantar, así que te felicito por lo de la canción. Norma, y entonces, ¿cómo fue que porque pareciera como que el trauma te llamó y te fue orientando en esa dirección, ¿no? ¿Y cómo fue que decidiste tomar ese tema, que es un tema tan duro, para, bueno, desempeñar tu profesión? ¿Cómo lo decidiste? Bueno, primero que nada, en mi propia historia yo tuve trauma Ujú, y con mucho trabajo he superado algunas cosas y sigo aprendiendo todos los días y siempre me ha fascinado. Em, Seguí estudiando y haciendo todo lo posible para aumentar mi aprendizaje en esta área. Empecé a ver que mis intervenciones trabajaban con la gente. Entonces yo me quería preparar más y más. Mm, En el 2009 tuve la gran fortuna de conocerte a ti, Cristina, donde empecé mis estudios como consteladora. En ujú. ese mismo año también comencé mis estudios en mi doctorado. Y de ahí las dos cosas, una ayudó a la otra. Aprendí de grandes psicólogos. mm, las constelaciones me llenaron la cabeza, el corazón y el alma de sabiduría. Y empecé a ver que mi trabajo, cuando yo ponía intervenciones conectadas de las enseñanzas de las constelaciones, me estaban dando más éxito. Lo que yo antes podría trabajar, vamos a suponer que una persona podría durar un año en terapia conmigo para para poder identificar las raíces de ese trauma. Con el paso de los años me fui haciendo más, pues más conectada con los estudios de las constelaciones. Empecé a ver que alguna intervención que yo hacía, esa persona ya no me duraba mucho en la terapia. Ujú, ujú, Entonces, perdí una cosa que sí vi que yo empecé a tener mucha confianza en mi trabajo. En este trabajo del trauma, la persona que está trabajando con la paciente o el paciente, no hay miedo, aquí no hay miedo. Ellos están llenos de miedo. Entonces yo tuve que trabajar lo mío muchísimo y gracias a Dios que siempre he podido separarme de ese trauma. Entonces empecé a ver que cada cosa que yo aprendía, cada libro que yo leía y lo podía introducir a mi terapia,
y estoy hablando de una terapia de 2 personas, yo y mi paciente. Ay, Dios mío, pero mucho éxito. Esa persona estaba retomando el poder en su vida, que Ujú. ah, esto es un pedazo primario del trauma. Para que yo pueda sanar de un trauma significante, yo necesito poder retomar mi poder, porque en el momento del trauma lo perdí. Sí, y sabes que estoy viendo mucho este tema, porque a mí la palabra empoderar no me gusta mucho, pero sí retomar el poder, porque hubo un momento en que sí lo hubo y luego se perdió, por las razones que fueran, porque a veces son razones internas, inconscientes, que te hacen olvidar que sí tienes ese poder. Y otras veces hay acontecimientos de afuera o personas de afuera que te lo hacen olvidar. Y un buen terapeuta es como si fuera un mago que muestra un camino para retomar ese poder, porque eso nunca se ha perdido. Entonces me alegro que coincidamos en esa visión de retomar el poder, porque eso irradia a todas las áreas de nuestra vida. Yo puedo ser una profesional exitosa, pero a nivel pareja no tengo ningún poder. A nivel mamá no tengo ningún poder. Cuando yo retomo ese poder en todas las áreas de mi vida, yo estoy completa y sanada. Entonces, me gustó mucho algo que dijiste y ahí también les pido a mis alumnos que lo tengan presente, porque pudo ser que haya pasado desapercibido. Pero vos dijiste que seguís estudiando todo el tiempo y no hay otra manera de crecernos que no sea estudiando también. Que a veces hay personas que se niegan a leer los libros o que no quieren saber nada con eso, pero para mí creo que tenemos un estilo parecido. Estudiar es fundamental. Todos los días dedicarle un par de horas al estudio, a leer libros nuevos, a escribir. Eso aumenta la observación fenomenológica, eso nos hace mirarnos y mirar hacia afuera con una mirada más clara, ¿no? Y más amplia. Eso me gustó mucho. Y la otra cosa que me gustó mucho es que primero te sanas tú para poder acompañar al otro. Porque si no, lo que hacemos es que nuestros puntos ciegos invalidan el trabajo que estamos haciendo porque no nos damos cuenta qué es lo que hay que hacer. Si no tenemos nuestros puntos ciegos mirados y resueltos, no podemos hacer ningún acompañamiento. Y eso que dijiste me gustó. Y también me gustó algo que dijiste, acá me lo anoté, cabeza, corazón y alma. Tienen que ir juntos, porque la disociación de esas partes nuestras hacen que también miremos la vida disociadamente, ¿no? Has dicho cosas fabulosas, Cristina, gracias. Yo he sido mi propio estudio. La investigación que hago conmigo misma a diario me ha ayudado, mis puntos ciegos me han ayudado a ser la persona exitosa que soy. Ujú, Ah, ujú, a mí me buscan las personas para venir a trabajar conmigo porque saben que van a sanar. Mi agenda está llena de un mes adelante porque buscan esta sanación que no han tenido en toda su vida. Entonces, a mí me ha ayudado investigarme yo misma para saber, a ver, ¿cuál es esta detonación? ¿Cuál es esta razón de comportamiento? Lo busco, lo encuentro, lo estudio y de ahí ya puedo compartir con mis pacientes cómo manejar algo. ujú, ujú, No puedo enseñar algo que yo en carne propia no lo he vivido. Ahí es donde a mí se me quita el miedo de enseñar. ujú, Lo ujú. siento y lo enseño.
Ahora, existe algo muy grande y muy verdadero en este mundo del trauma, que es el estrés postraumático. Y hay varios niveles de cómo se trabaja eso. Hay estrés postraumático que es crónico y hay niveles que son menos graves, pero de todas maneras existen los mismos síntomas, que van a ser pensamientos intrusos, Ujú, detonaciones, pesadillas, ansiedad. Eso es muy evidente en una persona, por ejemplo, que ha tenido años de abuso que empezó en la niñez. Y allí estamos abriendo ya otra puerta donde tenemos que trabajar mucho con el niño interior. ujú, Em, entonces, cuando yo empiezo a trabajar con alguien que tiene serios síntomas, mi primer camino es ayudarles a que ya se sientan calmadas, calmados, porque va a empezar un trabajo difícil. Cuando uno tiene que regresarse al pasado un poco, porque es una psicoterapia breve, psicodinámica, volvemos al pasado un poco y con la constelación podemos hacer eso también, porque estamos acomodando cosas, es volver a acomodar cosas de una manera cognitiva. A veces esa ansiedad se congeló cuando esa persona tenía 8 años, cinco ujú, años. Entonces, delante de mí y en mi oficina, estoy trabajando con una niña o con un niño de 5 años que se acaba de descongelar. Entonces ahí tiene uno que preparar la seguridad ujú, y ayudarle a la persona que se pueda enfocar y sentirse segura antes de seguir adelante. ujú. Es todo Bueno, un eso proceso. me hace acordar mucho al trabajo que hacemos con el tema de las emociones primarias y secundarias, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajamos trauma, la persona está en el presente resolviendo algo, pero también comienza a irse hacia atrás en el tiempo y revisa varias situaciones traumáticas similares y entonces se nos pierde la oportunidad de resolver porque no está presente. Puede estar físicamente presente, pero su alma está lejos en los Ujú. traumas que ya tuvo. Su cabeza está como haciendo un zapping, tratando de focalizarse y no comprende lo que decimos ni lo que está pudiendo ver. Por eso muchas veces alguna crítica que se hace a las constelaciones es que los consteladores no permitimos que las personas lloren. En realidad sí permitimos que lloren. Sin embargo, les pedimos que abran sus ojos, que respiren profundo y que lo hagan sin sonido. Entonces, ¿qué ocurre? De esa manera están en el presente y pueden comprender, porque a mí no me interesa que alguien entienda, que razone algo que le digo, sino que comprenda con todo su ser, porque es la única forma de atravesar un dolor es con todo el cuerpo, con alma, como vos dijiste, cabeza, corazón y alma, porque si eso no está junto, no lo podemos trascender. Exactamente. Y algo que siempre me gustó mucho desde que empecé a trabajar contigo, Cristina, es que tú trabajas con eso de que el alma vuelve al cuerpo. Y en un trauma que es serio, por ejemplo, otra vez vuelvo a la niñez. Y hay muchos casos de estos. Tengo muchos ejemplos de esto, donde una niña fue violada, por ejemplo, mm, no todo el tiempo es el papá, puede ser el vecino, puede ser el primo, no, Ujú, no importa quién, pero cuando es una violación que hubo mucho peligro, mucha amenaza, hubo mucho impacto al cuerpo, entonces ahí estamos trabajando diferentes cosas, porque el ujú, cuerpo se acuerda. En sí. cada pedazo del cuerpo, este es el trabajo de Bessel van der Kolk, que escribió el libro de The Body Remembers the Score, que en cada parte de mi cuerpo donde a mí me pasó algo, me golpearon en esa parte de mi cuerpo se va a acordar.
Todo eso se aparece en mi sesión. Ujú, Entonces, es muy importante de saber con qué edad estamos trabajando, qué es, cuáles son los puntos que yo voy a tener que ver en esa sesión. Aquí otra cosita. Claro que el alma se sale del cuerpo al punto de que ocurre la violación. Cuando yo trabajo estos casos que veo que hubo mucho trauma y está descendido en la línea del tiempo, lo primero que yo hago cuando tengo un paciente nuevo, saco mi papelito y empiezo la línea del tiempo. Y ujú, en el otro ujú, lado estoy haciendo un genograma familiar. ujú. Ahí estoy colectando toda la información que yo necesito para saber dónde nos vamos a ir parando. Y claro que hay muchas diferentes maneras de hacer una línea del tiempo. Puede ser uno muy creativa con eso, pero es de gran éxito usar una línea del tiempo. Sí, sí, imagino que sí, y los alumnos deben estar regocijándose a esta altura de la entrevista, porque seguramente que les vas a enseñar cómo se hace una línea de tiempo Ujú. para que miren sus propios asuntos, ¿no? Sí, Y eso me parece fundamental, porque nosotros trabajamos con genograma, pero no trabajamos con línea de tiempo, entonces agregar eso al entrenamiento va a ser fundamental, va a sí. estar muy bueno. Esto para Y, mí ha sido gran éxito en mi carrera y y soy otra la cosa única que, sí, que lo dime, trabaja. dime. Soy la única que yo me doy cuenta que lo trabaja y cuando yo estoy supervisando estudiantes de la universidad, lo primero que les enseño en el trauma es línea del tiempo y genograma. Ujú, Y ujú. lo estás trabajando a la misma vez. Qué Y, bueno, qué bueno. ujú, Me va a gustar aprenderlo. Y otra pregunta quería hacerte. ujú, Yo he notado que las personas piden algo cuando van a un taller, por ejemplo, porque yo no hago terapia eh, de una vez por semana o una vez cada 15 días porque viajo mucho y entonces lo que hago son sesiones individuales o ujú, talleres y estoy itinerante, ¿no? Y lo que me doy cuenta, no sé si te pasa también, es que las personas llegan y hacen un pedido, llegan un poco ansiosas porque saben que tienen 45 minutos y a lo mejor no me van a ver nunca más. Y yo tengo que estar muy activa y muy atenta porque también sé que voy a abrir algo, ujú, lo vamos a trabajar y lo voy a volver a cerrar porque la persona la tengo que dejar de nuevo ujú. cerrada y tranquila para que siga con su proceso. Entonces lo que me encuentro mucho es que hay personas que hacen un pedido, pero en el fondo lo que hay es otra cosa. O sea, te dicen algo que necesitan, pero en el fondo están pidiendo a gritos otra cosa. Y a lo mejor eso surge en el momento 40, en el minuto 40 de la sesión de 45 minutos. Entonces yo extiendo un poco más la sesión para trabajar ese tema. Nunca dejo que la persona se vaya como con eso pendiente. Ahora, ¿cómo te das cuenta o cómo manejas vos ese tema de lo que hay detrás? Cuando yo empiezo a trabajar con una persona y empiezo a averiguar que mi primera pregunta es, ¿qué fue lo que te trajo para mi oficina hoy? Ujú, En el momento que tú decidiste levantar el teléfono y llamarme, ¿qué estaba pasando? ujú, Entonces, esa persona me va a decir, tenía mucha ansiedad. Mi marido o mi esposa me acababa de dejar, me abandonó. Am, tuve un accidente. Mm, algo pasó en mi trabajo. Entonces me los llevo ahí. ¿Y qué exactamente fue lo que pasó allí? ¿Qué estabas sintiendo? O esto, me sentí con mucha ansiedad, tuve mucho miedo, etcétera. Entonces ya ahí empiezo mi línea del tiempo. Mi Ahora, segui- perdón, qué interesante esto que decís, porque
¿qué estabas pensando? No preguntas, preguntas, ¿qué estabas sintiendo? Porque este tema del cuerpo y sus memorias es muy importante y eso hace que el terapeuta que está muy entrenado cambie su vocabulario, cambie el lenguaje con el que está trabajando con el paciente. No es lo mismo decir qué creías, qué imaginabas, qué pensabas, a qué sentías. Porque cuando una persona tiene un trauma, tiene un bloqueo en el cuerpo, no siente, Ujú. no siente. Y esa es una frase mágica tuya de pregunta que dispara, ¿no? ¿Qué sentías? Y me gusta mucho y espero que la tomen los alumnos. Y entonces, Otra cosa que les digo empezando la sesión es esto, les digo, yo tengo un proceso que uso en mis terapias que es un poco diferente y te aviso que te voy a hacer muchas preguntas porque estoy armando tu historia y ujú, necesito ver dónde empezó este problema. Por alguna razón, a ti te detona eso, entonces vamos a buscar, es una investigación. Por eso me voy ahora al otro lado y empiezo la línea del tiempo. Entonces le digo a mi paciente, a ver, recorre en tu mente y piensa ahora, ¿dónde fue la primera vez que tú sentiste esta emoción de tanto miedo? Entonces empiezan a escanear en su mente. Ah, pues cuando yo tenía 5 años, pasó esto y esto y esto. Y entonces ya les digo, a ver, ¿qué sentías en ese momento tú cuando eras esa niña o ese niño? Ahora, algo muy importante. Si me dicen 5 años, ¿en dónde está la mente de un niño de 5 años cuando le está pasando algo de sumamente grande que es traumático? Ese niño todavía no piensa como un no, adulto, no está claro. pensando. Ok, Ujú, caso en punto. Bueno, esta persona a los 5 años estaba siendo víctima de él tenía 5 años y la persona que lo abusaba era un vecino de 17 años. ujú, Este muchacho empezó a sentir am, nada, se congeló. ujú, Sabía, en esos momentos él sabía que algo estaba mal y borraba todo de lo que estaba sucediendo en los momentos donde quizás había placer, porque algo estaba pasando ahí en ese contacto, ahí se hace un vínculo traumático. Entonces esa persona empieza aprende que así se expresa cuando alguien me quiere enseñar afecto o amor o me están queriendo dar atención, así se hace. sí, Entonces, porque la persona más grande tiene más experiencia y puede manipular los elementos de esta cosa con tanta maestría, esta personita empieza a creer que todo esto es verdad. ujú. Ah, no le digas a nadie porque esto es entre tú y yo y aquí hay cosas que nomás tú y yo vamos a disfrutar, etcétera, etcétera. Hay una gran manipulación. Ahora hablaste de vínculo traumático, porque cuando vemos trauma siempre pensamos que el trauma es individual. Bueno, ya sabemos que también puede ser colectivo, pero este tema del vínculo traumático es interesante porque luego ese niño crece y va a tener seguramente una pareja de su mismo sexo o de otro, o del contrario, y también va a ser bajo las mismas condiciones, Exacto. Y allí ¿no? se Porque es ha, lo que aprendió a los 5, digamos. ujú. Y aquí los casos son varios, de 6 años, 7 años, 11 años. Existen muchos ejemplos que hablaré de esos cuando se presenten. Em, Esto abre la otra puerta que ha llevado mi trabajo y mi carrera a otro lugar muy
apasionado para mí, que son las relaciones con personas que tienen comportamientos narcisistas. Yo no Ujú, voy a decir que una persona es narcisista, pero hay muchos comportamientos que son muy crueles, dañan emocionalmente, psicológicamente. Lo físico existe, sí. Esos casos creo que se pueden resolver con más facilidad que un caso emocional psicológico donde hubo mucha manipulación. ujú, ujú. Entonces, Sí. eso ya se está cargando a nivel muy a fondo en el corazoncito y en el alma de una personita chica. Estos, eso de abuso, entonces sí me lleva a peligros cuando yo estoy grande, porque esa clase de persona me va a llamar la atención. Y ¿sabes qué estaba pensando también? ¿Qué hace que un narcisista elija a determinada persona? ¿Lo ve débil, lo ve manipulable, lo ve inseguro? ¿Y qué hace que ese inseguro se aferre del narcisista? Porque en un primer momento lo hace sentir valioso, pero después lo manipula al punto que la persona se transforma en cero. Exactamente. Aquí el trabajo de Iñaki Pinuel, ¿verdad? Él escribió el Ujú. libro Amor Cero. Y hay otro libro que es fascinante, no sé si está en español, que se llama The Human Magnet Syndrome. Ah, En el español, man, ¿quién es el autor? Dr. Ross Rosenberg. Ujú. Bueno, yo me voy a Eh, fijar. aquí él dice que la persona, somos imanes. Sí. Somos imanes las personas que si uno tiene comportamientos narcisistas y el otro tiene comportamiento de codependencia. Ok, ese es otro gran tema, ¿no? El Sí. doctor Rosenberg, me gusta mucho que él cambió ese tema de la codependencia y le llamó un déficit de amor a uno mismo. Encontré el libro, se llama el síndrome del imán humano. Ahí está, es un libro muy bueno. Y ahí Ajá. lo que él explica, y ahí es muy importante uno fijarse en esto cuando estamos trabajando estos casos, existe en un continuum lo que vemos de la persona que tiene comportamiento narcisista. Yo no sé Ujú. si esa persona tiene el desorden de personalidad, porque no conozco a esa persona, pero todo lo que me están diciendo pega en todas las características de esta persona. Entonces, el doctor Rosenberg dice, la persona puede estar acá donde tiene comportamientos de narcisista, aunque no es una persona como un antisocial, por ejemplo. Es O un sea que continuum el narcisista sería un poco camaleónico, se adapta a con quién está. peligroso. Claro, Ajá. porque él sabe con quién y cómo. Sí, sí. Y la meta de esa persona es tener poder y control. Ujú. Esa es la meta de esa persona. No se están fijando en cómo te afecté, porque te traté de esta No, no, manera por o supuesto, porque no tienen benevolencia ni tienen empatía. no. Lo que quieren es lo que el otro tiene, pero no económicamente, tal vez sí, pero no en el fondo. Lo que tiene como condición personal. Quieren Exactamente. como quitarle esa condición que lo hace valioso por ser una persona. Quieren eso. O sea, son unos celosos enfermizos de lo que el otro tiene, ¿no? Como una especie de envidia potenciada. Sí, porque este abusador en realidad tiene mucha inseguridad y se siente poca cosa en el mundo. Tiene que usar muchas máscaras.
Entonces, esta otra persona que viene de un lugar donde se siente vulnerable, perfecto, esta persona me va a hacer a mí sentirme grande. Y entre más la abuso, más grande me siento yo. Ujú, Y eso ujú, me está llenando a mí más todavía de lo que yo necesito para tener un ego tan grande que no puedo ver el mundo porque mi ego me tapa los ojos. Ok. ujú, Em, aquí, aquí una intervención muy poderosa que uso también es que para que esa persona pueda enfrentar el poder de este, aquí puedo poner sus padres detrás de ella, puedo hacer diferentes intervenciones para que esta persona pueda retomar su poder de esta. Cuando yo empiezo a trabajar con estas personas, vienen con tanta ansiedad, algo, trabajo más que una sesión para que puedan sentirse con los pies en la tierra. Ok, ahora vamos a retomar el poder con esta otra persona. Les pregunto, a ver, si esta persona estuviera delante de ti, vamos a imaginar que él o ella viene entrando a la puerta. Dime, enséñame qué tan grande está esta persona. Y normalmente me dice la persona, está hasta arriba, muy grande. Entonces le digo, ok, vamos a trabajar esto con unas frases que te van a ayudar para que tú puedas retomar tu poder. Y ahí ujú. empezamos el trabajo. Entonces con unas frases, si ya trabajaron bastante el miedo, ok, el camino se va a abrir y van a poder decirle a la persona, ahora te puedo ver. Ahora, Norma, supongamos que la persona entra en un tratamiento y a veces llevas meses o tal vez un poco más poder enfrentar a este abusador narcisista, ¿no? Porque todos los narcisistas son abusadores, Sí, en el sentido psicológico o físico del término. Ahora, se complica mucho cuando el hijo tiene un padre narcisista o la hija tiene una madre o bastante. un padre narcisista porque no pueden poner distancia. Es una distancia que va a costar mucho colocar si es que viven en la misma casa o si estamos hablando de una pareja. ¿Cómo hacen para poner ese límite de bueno, relación cero, ¿no? Porque a veces con un narcisista no, yo puedo hacer mucha terapia, pero lo que tengo que hacer es alejarme también. Aquí la distancia, primero que nada, se hace internamente. Ujú. Yo tengo que retomar mi poder para poder tener mm, una relación superficial, digamos, con el padre de mis hijos que es narcisista. Yo tengo que ser adentro de mí completa, fuerte, para poder aprender todas las herramientas que necesito para tenerlo en mi vida. Mis hijos hasta que mis hijos crezcan. Ujú. Yo tengo que aprender de mí de dónde viene este miedo. Ahora, aquí otro trabajo de la terapia es este. Si yo tuve una madre o un padre que tenía esas características y vi todo esto en mi familia actual, ¿no? Origen, en mi familia de origen, entonces yo ya tengo algo en mi cabeza que me dice, oh, esto es normal. Claro, eso te iba a decir, porque también se habla mucho, bueno, pero ella lo eligió. Ahora, muchas personas, muchas mujeres eligen hombres narcisistas porque no conocen que existen hombres de otro tipo. Ciegamente. Hay otra persona que me gusta mucho, también se llama Melanie Tonya Evans. Esta persona habla de, sí, podemos decir que yo elegí a ese hombre porque era el mensajero de mi sanación. O sea que cuando yo elegí a esa persona ciegamente, esta persona me iba a llevar a sanar todo lo que me pasó en mi niñez. Ya cuando Bueno, yo haga eso mi, es eso siempre y cuando la persona tenga una mirada espiritual de su patología,
su enfermedad, de su problema, de su trauma. Porque si vos no tenés una mirada espiritual, vos vas a decir, bueno, o Dios me está castigando, o la vida me está castigando, o yo no hice nada, pobrecita de mí, y él me eligió, él, y yo me enamoré porque me miraba con sus ojos azules, o yo lo rescaté porque se veía tan desgraciado, tan pobrecito, ¿no? O sea, el triángulo dramático está al rojo vivo cuando aparece un narcisista. La Sí, persona no está en adulto, no tiene herramientas. exacto. Entonces, en la terapia que yo hago, en lo que yo estudio y enseño, ahí vamos a ver el vínculo traumático de dónde vino. Ese vínculo, si es con mi padre, por ejemplo, voy a trabajar mi relación con mi padre, retomar mi poder, sanar eso de la mejor manera. Entonces eso ya me va a dar la herramienta para poder ver. Entonces Ujú, cuando termino esto, ya puedo ver a mi pareja. A mi ujú. narcisista ya lo puedo ver muy bien. Ah, ok, ahora ya me sé cómo desconectar. Esas son Ujú. otras herramientas. Ah, no tener reacciones, no enseñar las emociones, tener límites. Hay muchas herramientas que Bueno, y aprendemos. el poder es como decir, me desconecto porque yo quiero, Ujú, ujú. me desconecto, ¿no? No presto más Sí, atención, no entro en el eso. juego de sus perversiones, no entro en el juego de sus frases ni de las cosas que dice para que yo reaccione. Entonces, estamos terminando y me parece apasionante lo que estamos hablando. Sí. ¿Qué recomendaciones darías tanto a hombres como a mujeres para el autocuidado? ¿Qué tendrían que tener en cuenta cada uno para ejercer su poder sin dañar al otro? Conocerse a uno mismo. Ujú. Fijarse muy cuidadosamente. ¿Qué siento en tal experiencia con tal persona? Am, y buscar la razón, buscar la raíz. ¿Cuál es la razón que yo reacciono de esta manera? Sanarlo, así es como se hace. Cuando Ujú. eso me hace, eso me va a ayudar a pasar de la niña a la mujer. Siempre Bueno, estamos conectando eso. casualmente el sexto libro que estoy escribiendo tiene que ver con este tema, ¿no? Del niño herido al adulto consciente, porque ser consciente de las cosas que me han dañado y cómo hago para solucionarlas es un paso enorme para estar sano psicológicamente. Y cuando una persona está sana psicológicamente, no daña a otros. Y también con esto los dejo, que es muy normal que ese niño o esa niña interior se aparezca en todas partes. Sí, sí, es verdad. Y no sentirse uno mal o avergonzada porque, pasó esto. Mi paciente desde que tenía su trauma a los 5 años me dice, estoy en un cuarto lleno de gente importante con la mesa directiva y en un instante se aparece mi niño de 5 años brincando arriba de la mesa. Ay, Así, ojalá que sea en la imaginación y no en la sí. realidad. ¿Sí? Entonces, qué bien, para que él pudiera reírse de esto cuando le dije, perfecto, tu niño interior quería atención. Vamos a trabajar eso. Y ahí, Fíjate, me quedo con esto de Hellinger, ¿no? Que él decía siempre, todos los seres humanos del planeta queremos lo mismo, ser mirados, reconocidos y amados. yep, Y en el fondo, todo lo que vemos como que es necesario rectificar y arreglar son desviaciones de esas formas de amor. Es un amor ciego, un amor que conduce al fracaso, ¿no? Y al rechazo, cuando una persona de las características de las que estuvimos hablando, un narcisista, finalmente conduce al fracaso todo lo que hace, porque se queda solo. Eso que tiene miedo a que le pase, que es a la soledad, resulta abrumadora muchas veces, ¿no? Porque las personas sanas se dan cuenta y toman distancia. Norma, estoy sumamente agradecida, contenta con nuestra charla.
Bueno, los alumnos van a estar felices y las personas que no son alumnas te van a conocer y seguramente te van a llamar. ¿Qué te parece si yo pongo, ¿tienes Instagram? ¿Qué tienes? Sí, y Facebook y Instagram. Ujú. Bueno, entonces me vas a dar tus datos para que yo los ponga al pie de nuestra charla y las personas que tienen interés en contactarte lo puedan hacer. Así que nada, nos vemos pronto, pronto y te deseo lo mejor y que sigan los éxitos con tus pacientes, porque los he conocido algunos y sé que están maravillosamente bien en tus manos. Así que Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Norma. Un abrazo grande.